Los siguientes diagramas de conexión los podemos encontrar en el modelo DBP14SS del PLC Delta. Lo importante en este caso es saber cuándo utilizar las recomendaciones que nos está dando estos diagramas de conexiones, porque puede tender a confundir que veamos esto en dicho manual y cuando vayamos a la realidad no encontremos nada parecido. Es por ello que en base a nuestra experiencia te voy a comentar brevemente, paso a paso, cuáles son las protecciones que sí se pueden llegar a utilizar dentro de una fábrica y obviamente va a depender del proceso que estemos controlando. Vamos a comenzar. Aquí tenemos el cableado de salidas a relé del lado izquierdo y del lado derecho el cableado de salidas a transistor. Vamos a comenzar con el lado izquierdo. Aquí tenemos un común C0, común C1 y común C2. Ya hemos destacado en otros episodios y también en publicaciones en nuestras redes sociales en donde hemos destacado que estos comunes es para habilitar la salida que queremos utilizar. Es decir, si queremos utilizar Y0, tenemos que cablear C0. Si queremos utilizar Y1, tenemos que cablear C1. Y aquí para utilizar Y2, Y3, Y4 y Y5 sencillamente cableamos a C2. Vamos a comenzar con C0. Aquí nos dice el fabricante que podemos utilizar un pulsador normalmente cerrado seguido de un fusible. Obviamente aquí lo más que se utiliza en la fábrica, en cualquier PLC, en grandes proyectos, sería un fusible. Obviamente este fusible va a estar en serie con la carga y aquí obviamente si la carga llegara a presentar una sobretensión, ese fusible va a abrirse de manera inmediata. Aquí estamos viendo que hay una alimentación de voltaje directo, ¿sí? En este caso para alimentar esta carga. Y esta protección de un diodo en paralelo con la carga para evitar cualquier corriente en sentido contrario que pueda llegar a la placa electrónica del PLC es muy utilizado y lo pueden llegar a ver en muchas aplicaciones. No en todas, pero sí es evidente que puede llegar a presentarse. Bien, vamos a continuar con el siguiente común que sería C1. Para C1 tenemos el mismo cableado que nos está recomendando el fabricante, igual que en C0, un pulsador normalmente cerrado seguido de un fusible. Aquí directamente estamos viendo que está cableando una luz piloto, también está utilizando voltaje directo, ¿ok? Aquí no hay nada que destacar porque esta aplicación o este cableado es el más común que podemos llegar a encontrar en cualquier sistema con PLC. Un punto importante, aquí estamos viendo que las cargas están directamente conectadas a las salidas a relé. En la práctica generalmente se utilizan relés auxiliares, es decir, relé entre el PLC y la carga. Aquí de intermedio nosotros podemos llegar a conectar una bobina o un contacto para alimentar a esa carga. Bien, ¿por qué se hace eso? Bueno, sencillamente por varios motivos. El primer motivo sería para no tocar directamente al PLC y el segundo motivo sería para aislar completamente al PLC de esa carga que está en campo, ¿ok? Todo va a depender de tu proyecto. Para aplicaciones muy sencillas no hace falta. Sencillamente podemos conectar la carga directamente a la salida digital. Vamos a seguir con la siguiente recomendación. Aquí nos dice que para C2 el fabricante nos está indicando que podemos conectar una alimentación alterna. Evidentemente, cuando tenemos salidas a relé, podemos darnos el lujo de utilizar voltaje directo o voltaje alterno. Aquí sencillamente está repitiendo lo que es el contacto normalmente cerrado, un pulsador y un fusible. Esta aplicación con pulsadores puede ser importante para aplicaciones que son de alta peligrosidad de ingreso al sistema. Hay muchas protecciones y es evidente que se necesita una emergencia en caso de que algún operador esté presentando algún problema, el sistema empiece a generar algún movimiento, algún funcionamiento inesperado. Sí, es importante tomar en cuenta este tipo de protección. Aquí en este caso el fabricante también nos está indicando que podemos utilizar una bobina, ¿ok? O dos bobinas, en este caso una bobina para Y2 y otra bobina para Y3 para crear un sistema mutuamente protegido, en donde estamos evidenciando unos contactos normalmente cerrados que aquí estamos viendo que al abrir este contacto ambas bobinas pueden salir de operación y detener de manera inmediata tu sistema. Obviamente aquí estamos observando es una recomendación de emergencia en donde tenemos tanto protección de manera física como protección dentro de la lógica de programación del PLC. También podríamos llegarlo a ver, pero ojo, te estoy indicando que lo puedes conseguir en aquellos sistemas como los
que están protegidos por alguna barrera, sistemas con robot. Allí puedes encontrar o puedes utilizar ya este tipo de cableado para proteger en caso de emergencia. Aquí finalmente, bueno, estamos observando que hay otro tipo de carga directamente conectada a las salidas digitales. Aquí estamos viendo un circuito RC para proteger a esta carga y cualquier sobretensión que pueda dañar también a la placa electrónica de nuestro PLC. Entonces, dentro de las recomendaciones ya te indiqué, vas a conseguir fusibles directamente a los comunes de tu PLC. Puedes conseguir este tipo de protecciones tanto de manera física como de manera en software para eventuales fallos en el sistema o eventuales fallos importantes en el sistema. Y en salidas de relé podemos utilizar tanto alimentación directa como alimentación alterna, obviamente porque estamos hablando de contactos secos. Vamos a ver ahora la explicación, las recomendaciones que nos da el fabricante con la salida de transistor y ver cuáles son las que generalmente se aplican en el campo. Aquí estamos observando un sistema bastante reducido en comparación con las salidas de relé y ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos la misma cantidad de salidas y la misma cantidad de comunes. Fijémonos, tenemos a C0, C1 y C2. C0 para Y0, C1 para Y1 y C2 para las 4 salidas restantes. Cuando utilizamos salidas a transistor, nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de salida nos está dando el fabricante, ¿sí? En este caso, el fabricante nos está explicando salida con configuración SYNC o sencillamente es que vamos a utilizar como común un polo negativo. Si fuera surge, entonces tendríamos que tomar en cuenta que vamos a utilizar como polo común un polo positivo. Vamos a observar aquí que directamente a los comunes tenemos el polo negativo, ¿ok? De una fuente de C. Como transistor, directamente nosotros sabemos que vamos a utilizar dispositivos con alimentación directa. Ahora tenemos que ver cuál es el polo que vamos a utilizar desde el PLC y el polo que vamos a conectar en campo a la carga. Bien, vamos a observar. Bien, vamos a observar aquí que el polo negativo de nuestra fuente DC está conectado a cada común de nuestro módulo de salida de transistor. Podemos observar que el polo negativo directamente está conectado con C0, C1 y C2. Aquí podemos evidenciar entonces, como es una configuración SYNC, una vez que cierra el contacto de nuestro PLC de manera electrónica, es decir, el transistor que está en esta placa electrónica, va a habilitar directamente a nuestra carga conectada. Y aquí podemos evidenciar cómo ahora estamos consiguiendo una protección de un diodo de manera inversa si lo comparamos con el diodo que nos da en salida de relé, que está al revés. ¿Sí? Fijémonos que aquí hay un polo positivo que está utilizando el fabricante. Obviamente ese polo positivo, cuando cierra el contacto, llega a la polaridad negativa o al cátodo del diodo, protegiendo obviamente el circuito, ya que en ese sentido no va a circular corriente nunca al diodo. Aquí lo podemos evidenciar, tenemos el polo negativo, obviamente cuando cierra ese contacto el polo negativo va a llegar a nuestro diodo y aquí el diodo nunca va a circular porque tiene una polaridad mayor en el cátodo que lo que sería en el ánodo que el cátodo, ¿sí? Entonces aquí estamos ya entendiendo cuál es el cableado que nos está indicando el fabricante. Fijémonos también que el fabricante en este cableado de salida de transistor está utilizando solamente un pulsador normalmente cerrado, seguido de una protección o un fusible para las cargas en Y0 y Y1 y otro fusible para las cargas que están en el común C2, es decir, Y2, Y3, Y4 y Y5. Evidentemente aquí el fabricante está destacando que solamente va a tener una protección porque estamos utilizando también una sola fuente. Tranquilamente podríamos evidenciar también otro contacto normalmente cerrado para proteger estas cargas, pero aquí el fabricante hace énfasis en que se está utilizando un solo tipo de alimentación, en este caso de corriente directa, a diferencia de la salida de relé en donde tenemos alimentación directa en este caso y alimentación alterna. Bien, ojo aquí también, aquí nosotros estamos protegiendo una carga con un diodo, pero generalmente en la práctica no se lleva la carga de manera directa a las salidas a transistor. Siempre, en la mayoría de los sistemas que hemos trabajado en la industria, siempre llevan un relé de intermediario, ¿sí? Obviamente, destaco aquí otra vez que el relé es para evitar manipular el PLC en caso de falla y también para aislar al PLC de la carga que se está manejando. Y en caso de falla, sencillamente vamos a revisar ese relé, lo chequeamos y lo sustituimos. No hay nada allí de complicado. Aquí
Aquí estamos viendo que repite el fabricante las protecciones que podríamos llegar a utilizar en campo. Obviamente aquí lo destaca dentro del manual que es necesario crear una lógica dentro del PLC o una lógica en software para crear un sistema mucho más robusto de seguridad en eventuales fallas. Entonces aquí, importante, vuelvo y repito, estamos utilizando una configuración SYNC de acuerdo a lo que nos está indicando el fabricante, pero también podemos llegar a utilizar una configuración source si es que se trata de un módulo con esa configuración. Entonces, con esta breve explicación ya tienes que tener en cuenta al momento, bien sea de chequear un sistema que ya esté en funcionamiento o al momento de implementar un proyecto desde cero. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las protecciones que pueden ser necesarias? Obviamente, todo va a depender de las características del proyecto. Recuerda, generalmente en sistemas con pocas variables, como un logo Siemens, como un Celio, puedes ver evidenciado que podemos conectar o pueden conectar directamente la salida a la carga. Todo va a depender también del consumo de esa salida. Recuerda que la mayoría de las salidas a relé van a manejar un consumo de 10 a 12 amperes. Ahora, cuando vamos a utilizar salidas a transistor, es recomendable utilizar un relé de intermediario, ¿sí? Recuerda que nuestra capacitación sobre automatismos industriales ya están abiertas todas las inscripciones. Puedes inscribirnos y a la brevedad posible te vamos a estar enviando toda la información. Recuerda también escribirnos para cualquier asesoría o sencillamente para apoyarte en ese proyecto en donde deseas chequear o realizarlo desde cero. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, seguirnos también en YouTube y compartir todo el contenido que generalmente estamos publicando. Sin más que agregar, nos vamos a ver en un próximo video.